Shalom Braja, bienvenidos, bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Vamos a estudiar en la página 58 del Tratado de Gitín, terminar con la Sagadot de la destrucción del Bet HaMikdash y a seguir con el tema del sicricón, de ese matón que cogía campos a la fuerza en la época de los romanos y cómo eran las leyes para devolver el campo o si alguien lo compraba. Comienza así diciendo la Gemara, dice, Benet Zion, Hayekarim, Amesulaim Bapaz. Los hijos de Zion, tan apreciados, estaban Mesulaim, vamos a ver lo que significa, Bapaz, con respecto al paz. El paz es el oro muy refinado. May Mesulaim Bapaz, ¿qué significa Mesulaim Bapaz? Y lema de Habu Mejafe Bepiza, y me vas a decir que estaban bañados en oro, recubiertos de oro, como joyas de oro. Entonces, y así es como se está alabando el versículo. Rashi dice que Mesulaim es Yoter Meshubahim, más apreciados que el oro. Dice, de hambre de Rabbi Shila, si fue dicho en el Bet Midrash de Rabbi Shila. Tarte Matkele Istere Pisa Nahut Bealma. Dice, en el mundo cayeron dos medidas de, o sea, dos medidas de piedra, o sea, dos piedras, dos selaim, no piedra, sela. El sela es la medida de paz, de oro refinado. Jada Romi, una medida entera cayó en Roma, Bejada de Cule Alma, y una para todo el resto del mundo. Entonces, ¿qué me estás diciendo? Que los Benezión son como el oro fino. Eso está en Roma. Ela, entonces, ¿qué quiere decir? Shayu, Meganin, Edapaz, Beyofian. Es decir, perdón, que cuando uno veía los Benezión, a los hijos de Jerusalén, a los jóvenes de Jerusalén, su belleza hacía feo el oro fino. Mi'ikar al principio, Hashivé de Roma, la gente importante de Roma, Havun Natke, Biliona de Gushpanka, Umeshamshe Arsayu. ¿Qué hacían? Querían tener hijos guapos. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Como ya vimos anteriormente, cuando el hombre y la mujer tienen relación, lo que la mujer ve influye en cómo va a ser el bebé. Entonces, ¿qué hacían? Ponían imágenes bonitas, ¿sí? Estatuas o pinturas de cosas bonitas, de gente guapa, para que saliesen hijos guapos. Mikan Baelaj, a partir de ahí, después de que se destruyó el Betamikdash y tenían esclavos judíos, Maitu Bene Israel, Asre Bekare de Puriyahu. Tomaban a los hijos de Israel, a los judíos, y los ataban a la pata de la cama, y tenían relaciones con su esposa, para que la esposa mirase a los jóvenes tan guapos, que eran más guapos que el oro, más bonitos que el oro. Amarle, Jarle Jabre le dijo uno a su compañero, este castigo que estamos teniendo. Eja Ketiva, ¿dónde está escrito en la Torá? Amarle le dijo, Gam kol joli de Holmaká, asher lo katub besefer Torah. Dice también toda enfermedad y todo golpe que no está escrito en este libro de la Torá, es decir, viene a aludir qué es que no está escrito aquí, se refiere a este tipo de castigo. ¿Por qué? Porque es un desprecio para la Torá escribir algo así en ella. Amar, entonces le dijo el amigo, Kama Margigna Midukta Plan. Ahora yo me acuerdo cuando estudiaba en Jerusalén, estudiaba Torá y ahí era mi ocupación y yo estudié, no me acuerdo de este versículo. ¿Cuán lejos me quedé de estudiar este versículo? Amarle le dijo a su compañero, Ingad Pusta Upalga. Estuviste a una página y media de llegar ahí. Amarle le dijo, y Metai Legabe, si hubiese llegado hasta ahí, lo istrige, no te hubiese necesitado. Amar Rabbi Amar Shmuel, dijo Rabbi el nombre de Shmuel, Mishum Rabbi Shimon ben Gamliel, el nombre de Rabbi Shimon ben Gamliel, Maidiachtiv, ¿qué es lo que significa lo que está escrito? Aini olelal en nafshi, Mikol benot iri. ¿Sí? Mi ojo, ¿sí? Está sufriendo mi alma por lo que ven mis ojos de todas las hijas de mi ciudad. Había 400 sinagogas en Betar.
Ubejol Ajat Beajat, y en cada una de estas sinagogas, Ayuba Arba Meot Talmide Melamde Tinokot, había 400 profesores que enseñaban a los niños pequeños. Bejol Ejad Beejad, y cada uno de ellos, Ayub Lefanab Arba Meot Tinokot Shel Bet Rabban, tenían 400 alumnos, jovencitos. Cuando entraron los romanos para acabar con Betar, estos Tinokot, estos estudiantes, les clavaban, les apuñalaban, bejotrehen, con sus lápices. Ushegabar Oyev, y cuando se fortaleció el enemigo, ganó, ¿sí? Ulkadum, Karkum, Besifrehem, Betzitum Baesh. ¿Qué hicieron? Es decir, que no solamente no solamente que no les ayudó su estudio, la Od, Karkum Bahem, Beitzitum Yahad, sino que los pusieron juntos, junto con sus libros de estudio, y los quemaron. Tanur Rabanán, enseñó nuestras sabios en una verita. Rabbi Yoshua ben Hanania. Ocurrió una vez que Rabbi Yoshua ben Hanania, Shelach, Lekrach, Gadol Beromi, estaba yendo por una gran ciudad de Roma. Amrulo le dijeron, Tinoke Hadyesh Bebet Asurim, hay un joven en la cárcel, Yafé Enaim, que tiene unos ojos muy bonitos, Betov Roí, y de muy buen aspecto, Ukfutotav Sedurot Lot Altalim, y el pelo con ricitos. Alaj, Beamad al Petach, Beta Asurim. Se fue y se acercó a la puerta de la cárcel para ver si realmente era un judío. Amar dijo, Minatan Limshisa Yaakov ve Israel le Bozezim. ¿Quién dio para que pisoteen a Jacob y que Israel sea despreciado? Y respondió, Anaoto Tinok. Ese joven respondió y dijo, Alo Hashem Zru Hatanulo, Velo Abu Bidrahab, Alo Velo Shamanu Betorato. ¿Acaso no es Hashem que nosotros transgredimos a él y abandonamos sus caminos y no escuchamos a su Torah? Entonces, que él se dio cuenta que era un judío, y que además era un judío, que era un jajam, era un niño, que era un gaón, un genio. Amar dijo, Muftahani Bo. Entonces dijo, yo estoy seguro de que va a ser un gran sabio que va a enseñar Torah en Israel. Entonces, Aboda, es decir, es un lenguaje de juramento. Shenizaz Mikan, que no me voy a ir de aquí, H. Efdenu, Bejol Mamón, Sheposkin Alab. Es decir, voy a redimirlo por todo el dinero que piden por él. Ambrú, dijeron, y así cuentan, los Misham no se fue de ahí H. Pedao Bemamón Harbe, hasta que lo redimió, lo rescató por muchísimo dinero. Velo Ayu, Yamim, Toani, Muatin, y no pasaron muchos días, H. Ora Be Israel, hasta que se puso a enseñar Torah en Israel, ese niño humano. ¿Y quién era él? Rabbi Ishmael ben Elisha. Era Rabbi Ishmael ben Elisha. Continúa la Gemara y dice, Amar Rebiudá, Amar Rab. Dijo Rebiudá en nombre de Rab. Maase bebeno ubitoshe Rabbi Ishmael ben Elisha. Shenishbu lishne adonim. Ocurrió con el hijo y la hija de Rabbi Ishmael ben Elisha, que era Cohen Gadol, que fueron capturados por dos personas diferentes, es decir, los compraron como esclavos dos personas diferentes. Yamim nizdavgu shenhem. Un día se encontraron los dos amos en un mismo lugar. De Omer, uno dijo, Yeshli Eved Sheen que Yofio Bejol Olam. Tengo un siervo que no hay nadie más bello que él en todo el mundo. De Omer, y el otro dijo, Yeshli Shifcha Shem Bejol Olam Kulo que Yofia, que no hay nadie, ninguna mujer más guapa en todo el mundo. Ambrú se dijeron, Vo Venesiem Zelaze Unjalek Bebladot. Vamos a casarlos, o a que tengan relaciones entre ellos, y los hijos van a salir súper guapos y nos los dividimos, el valor, lo que podamos vender por ellos. Yechnisum Leheder, los metieron en un cuarto. Zeyashav Bekeren David Echad, uno se sentó en una esquina. Bezo y ella, Yashua Bekeren David Ze, y se sentó en la otra esquina. Zeomer, él decía, Ani Cohen Ben Kohanim Gedolim, yo soy un Cohen, hijo de Kohanim Gedolim. Entonces, repetimos, decíamos, él dijo, yo que soy Cohen, hijo de Kohanim Gedolim, me voy a casar con una sirvienta. Besot, y ella que decía, Ani Cohenet, yo soy Cohenet, hija de Kohanim Gedolim, me voy a casar con un sirviente.
Bajú Kolalay, la estuvieron llorando toda la noche, estaban en un cuarto, cada uno en una esquina, en la oscuridad total. Que van Shalom Shahar cuando llegó la mañana y entró luz en el cuarto, y Kiru se reconocieron, Benafluz de y cayeron el uno sobre otro, Vegaú, Bibjía, Yatza Nishmatan, y empezaron a llorar y a llorar y a llorar hasta que salió su alma y murieron. Galehem con él y Yermiyah, y sobre ellos se lamenta Yermiyah y dice, al Ele, Anibojía, por ellos yo estoy llorando, Aini Yordamai, mis ojos y mis ojos vierte agua de las lágrimas. Amar Lakish, dijo Lakish, Maasebe Isha Ahat, ocurrió con una mujer. Betzafnat bat Peniel Shema, se llamaba Tzafnat bat Peniel. ¿Por qué se llamaba así? Tzafnat, porque Shakol, Tzofim, Beyofia, porque todo Tzofim. Tzofim es de ver. Todos admiraban su belleza. Bat Peniel, la hija de Peniel, ¿por qué? Bitosh el Kohen Gadol, era la hija del Kohen Gadol, Sheshimesh Lifnai Belifnim, que hacía el servicio divino dentro y en lo más interior del Bet HaMikdash. Shenit'alel ba Shavi Kol Halayla. Aquel que la había capturado estuvo abusando de ella toda la noche. Lemahar, al día siguiente, Ilvisha Shiva Halukim, Veotzia Lemohra. La vistió con 7 túnicas y la sacó para venderla. Va Adamehad Shaya Mejoar Beyoter. Vino una persona que era muy, muy, muy fea. Amarlo le dijo al vendedor, Hareni Ediofia, muéstrame su belleza. Amarlo le dijo, Reká, vacío. Y Matarotzelikah, Kah. Si quieres comprarla, cómprala. Shenke Yofia Bekola Balanculo. No hay mujer más guapa en todo el mundo. Amarlo, Afal Piquen. A pesar de ello, quiero ver, muéstrame. Ifshita Shisha Halukim, le quitó 6 túnicas. Ushvi, pero cuando iba a llegar a la 7ª, ella se adelantó, que Arta Venitpalsha Baafar, la rasgó y se tiró y se revolvió en la ceniza del suelo. Ambra Lefanab dijo delante de Hashem, Ribono Shelolam, Señor del universo, y Malenu Lojasta, si por nosotros no tienes compasión. Entonces, al Keduchat Shimcha, por la santidad de tu nombre, Agibor, tan poderoso, Lama Lotajus, ¿por qué no vas a tener compasión por ti, por tu nombre? Lea con Yermiyah, sobre ella está la lamentación que hizo Yermiyah, Bat Ami, Higrisak, la hija de mi pueblo, vístete con un saco, Vit Palshiba Afar, y revuélvete en el polvo, Baefer, o en la ceniza, Evel Yahida, así, haz luto, como la madre que perdió a su único hijo. Mispad Tamrurim, un duelo muy amargo. Kipitom Yabo a Shodet, porque de repente vendrá el enemigo alenu sobre nosotros. Dice, Alaich, lo neman, no dice sobre mí o sobre ti. El alenu dice sobre nosotros. Kiviahol, Alay ve Alaich va Shodet. A mí y a ti, Hashem, viene este enemigo. Entonces, por favor, ten compasión. Amar Rabbi Yehuda, Amar Rabbi dijo Rabbi Yehuda en nombre de Rab. ¿Qué significa? Ashku Gever Ubeto Veish Naharato. Es decir, van a timar, van a engañar al hombre a su casa y a su herencia. Le van a quitar su casa y su herencia. Maasebe Adam Echad, ocurrió con una persona, Shenatan Enab Beshet Rabbo, que se fijó en la esposa de su amo. Veshulia de Nagre Haba, y él era el alumno del carpintero, es decir, el amo era el carpintero, era el ayudante, y se fijó en la mujer. Lilbot. Una vez el carpintero necesitaba pedir un préstamo. Amarlo le dijo el alumno, ve Alvena, mándame a tu esposa y le doy el dinero del préstamo, no hay problema, yo te presto el dinero. El amo, el maestro, lo escuchó, le mandó a la mujer para que coja el dinero. La encerró por 3 días, no la tocó, no le hizo nada. La encerró. Kadam, Ubaeslo. Ahora vino el alumno y se fue a ver al maestro. Amarlo le dijo, le dijo el maestro, oye, yo te mandé a mi esposa, ¿dónde está? No ha vuelto. Amarlo le dijo el alumno, Ani, Petartija le altar, no, yo la mandé inmediatamente, le di el dinero y se fue. Shamati, Shatinokot, pero escuché que los jóvenes abusaron de ella en el camino, es decir, ella se fue con todos.
Amarlo. Entonces le dijo, maestro, ¿qué puedo hacer? Le dijo al maestro, ¿qué puedo hacer? Amarlo, le dijo al alumno, y matashomia le a ti, si me quieres escuchar mi consejo, ya, divórciala. Amarlo, le dijo, yo querría divorciarla, que tu batá merubá, pero su que tu va cuesta mucho dinero. Amarlo, le dijo al alumno, Ani alveja, yo te presto el dinero, vete en la que tu batá y dale su que tu va y divórciala. Amadze, begeresha. Así hizo, el maestro cogió, le pidió el préstamo, divorció a la mujer, le pagó la que tu va. Alajú, ahora fue el alumno, un Esá, se casó con ella. Para que Banshi y Guiasmano, cuando llegó el momento de pagar la deuda del préstamo, lo haya Lolifro, no tenía cómo pagar. Entonces, ¿qué le dijo al alumno? Vos, ven, ve hace y mí, beja, trabaja para mí, por tu deuda, sé mi sirviente. Entonces, ¿qué pasó finalmente? Beayuhem, estaban el alumno, la esposa, que estaban Yoshvim Beochlim, estaban sentados, comiendo, bebiendo, Beshotín. Luego allá Omed, Umashke Alehem, y él, que era el marido de esa mujer antes, y ahora la tuvo que divorciar y estaba ahora, antes era el jefe de ese hombre y ahora era su siervo, lloraba de amargura. Veayude Maot, Noshrot Me'enab, caían las lágrimas de sus ojos de Noflot de Koseim y caían en sus vasos. Sobre esto es lo que está dicho. Venithatem Gezar Din. Es decir, por esto, este tipo de comportamiento es lo que recayó el decreto de la destrucción. Dijimos que fue por las arayot, por las relaciones prohibidas. Veamrela, y hay quienes dicen al shete petilot benerejad, que era como dos mechas en un solo vaso. Es decir, que realmente esta mujer nunca estuvo divorciada y que era una prohibición de Eshetish, de estar con una mujer casada. Muy bien, con esto terminan las agadot del Jurban y volvemos entonces al tema del sicricón. Sicricón dijimos que era en la época en la que estaban los romanos. Al principio, cualquier romano podía matar a un judío sin problema. Entonces los judíos tenían miedo. Entonces venía el romano, quería matarlo y decía, espera, te vendo mi campo, pero no me mates. Sobre eso surgió la ley de, bueno, después de un año, el judío podía recuperar su campo, tenía que comprarlo, y si nadie lo compraba, entonces que se adelantase, el primero que se adelantase lo compraba, pero tenía que pagar una parte al judío. Entonces dice así, Amar Rab, dijo Rab, lo shanu, esto que enseñamos, perdón, volvemos a la Mishnah, la kajmina sikrikon, si una persona compró un campo a un sikrikon, vejazar la kajmi ba la bait, mejobatel, y ahora volvió y se fue a ver al dueño y dice, ahora te lo compró, la compra está anulada. Entonces, ¿qué dijo? Esto que enseñamos de que la compra está anulada, ¿qué es? Es la de amarlo. Es decir, que Shechazar velakach mi balabait y Sherlo etamejirá beamirá bilbad. Es solamente porque le permitió la venta diciéndoselo. Lech hazek ukni, ¿qué le dijo? Ve, planta un palo o haz un hoyo en el campo, haz una hazaká y adquiere el campo. El avishtar, pero si le escribió un documento al sicricón de que yo te vendo, caná, entonces adquirió. Bien, entonces ahí no puede decir te vendí por miedo, ¿sí? Le está vendiendo. Shmuel Amar, y Shmuel dice no, avishtar, incluso que había un documento, Nami Lokane, tampoco adquirió ese terreno, porque todavía puede decir que escribió ese documento por miedo. H y lo ajarayut, hasta que en el documento escriba la ajarayut que sheim yifteru mimenu etakarka bejobo, que si le quitan el campo por una deuda, entonces tiene que pagar. Tania Kabate de Shmuel, una veredita que fue enseñada que refuerza la opinión de Shmuel. Dice Rabbi Shimon ben Elazar, o me dijo Rabbi Shimon ben Elazar, lekach minaisha, si tomó, ¿sí?, un campo que el marido había dejado para la que tú vas. Primero fue a ver a la mujer y le dijo, te compro el campo. Y después fue y lo compró del hombre. Mi ya, la venta es válida, o sea, se mantiene. Pero si fue primero al hombre y le dijo, te compro el campo, y después se fue a ver a la mujer, mi batel, la venta está anulada. A no ser que le escriba una harayut, es decir, que el hombre
cuando le vende, le dice, y en caso de que no, la mujer no te lo venda, yo te doy a Harayut de ello. Nema Tehebet y Yupta de Rab. A lo mejor vamos a decir que esto es una oposición para la opinión de Rab. Amarle Rab, te va a decir Rab, Maya Harayut, Namishtar, ¿qué significa la Harayut? También significa el documento, que en el documento mismo escribió ese compromiso. Tanur Rabanan, enseñó nuestros sabios en una verita, le cagmina sikricón, una persona que compró un campo de un sikricón. Veachla, Shaloshanim, Bifne Baalim, y tomó los frutos de ese campo durante 3 años. ¿Sí? De tal manera que los sabios, los amos de ese terreno, el que se lo vendió al sikricón, sabe que ahí hay un judío que está manteniendo el campo. Y no le dice nada, no le dice, oye, ese campo se lo dio al sikricón porque me forzó. Hazar umachra leajer. Ahora vino y se lo vendió a otro. En Bealim, en la Bealim, a la lokeach sheniklum. Es decir, el dueño del campo no le puede ahora decir nada al cliente. Oye, te vendió ese campo, no ese campo, yo se lo vendí a un sikricón y entonces ahora es mío, devuélvemelo. No se lo puede decir. ¿Por qué? Porque durante todo ese tiempo en el que él podía haber reclamado el campo no lo hizo. Entonces ahí perdió su posibilidad. Ejidami, ¿cómo es esto? Y de Kataín, ve a Marminach Zavna. Si el comprador esperó y dijo a lo que Harishon Hazar Velakaj Mimeja, es decir, el primer dueño va a venir a Filo Rishon Nami, entonces incluso el primero que no Shelom Acher, que no se lo debería vender a otro. Ve de lo Kataín, si no estamos hablando de que Bejezcal Elo Tana, que no vino a traer ninguna Tana, ningún reclamo. Amar Minach Zavna, y dijo yo de ti lo tomé, a Filo Sheni, Namilo, entonces tampoco el segundo puede reclamárselo a él. Amar Rafsheste dijo Rafsheste Leolam, en realidad, de lo Katainle, es decir, nunca le reclamó el campo. Porque Gonze, y como esto, Toanim le Yoshe, Betoanim le Lokeach. Es decir, no le pueden ni reclamar ni a los herederos, ni al que le compre el campo de esta persona. Veida, sí, a lo mejor, si vienen los dueños para sacar del Lokeach, del comprador primero, que lo está teniendo el campo, y Taín, sí, si viene a traer un argumento contra él, entonces ahí su hazaká es una hazaká válida. Y lo taín, pero si no, entonces su hazaká no es una hazaká válida. Ten un rabanán, enseña nuestros sabios en una vereita. Habá mehamat job. Es decir, ahora antes hemos visto lo que tiene que ver con la ley del sikricón que dijimos. Ahora vamos a ver a alguien que tiene una deuda. Un no judío viene y reclama un campo a un judío por una deuda que tienen. Un mehamat amperut, o por causa del amperut, es decir, que lo toma a la fuerza. Es decir, que lo está robando, le roba el campo. En Bomishum Sikrikon no se aplica la ley del Sikrikon. Es decir, que el que lo compra en los 12 primeros meses hay que devolvérselo y le paga un cuarto, le tiene que pagar un cuarto del valor al dueño primero. Es decir, que si alguien viene y a este no judío que adquirió este terreno, cogió el terreno como un pago. ¿Sí? Me debes dinero, me cobro el terreno. Ahora el no judío viene a otro judío y le compra el terreno a este. El primer judío no puede venir a decirle, oye, devuélvemelo que me lo quitó. Bien, no hay ley de sikrikon. Vean Perú, Tatzma, es decir, y un campo que fue robado por un no judío, de un judío, Trija, Shetishhe, Shenemasar Jodesh. Tiene que esperar 12 meses en manos del no judío. Entonces, ¿ahora qué está diciendo? 12 meses como qué, como el sikrikon. La Marta, en Bamishun sikrikon, pero tú dijiste que no existe esta ley del sikrikon. Te estás contradiciendo a ti mismo. Así es como hay que explicarlo. Sikrikon atzma, es decir, la ley del sikrikon en sí mismo, es necesario que esté el campo 12 meses en manos del sikrikon. Pero si no estuvo, vuelve al dueño sin pagar nada. Amar Rabbi Yosef, dijo Rabbi Yosef, Naktinan, nosotros enseñamos en Amperut Bebabel. No existe esta ley de Amperut, del que le tomaron el campo por la fuerza en Babel. Es decir,
que en Babel no hacían esto los no judíos contra los judíos, no les quitaban los campos. ¿Sí? Deja Kajazinan de Ica, Hareanu Roim, pero nosotros vemos que los idólatras sí que les quitan los campos a los judíos en Babel. Le responde la Gemara y dice la Emma, ¿qué vamos a decir? En Din an Perut de Babel. No existe esta ley, ¿sí? De devolver el campo al Lokeach Bejinam, al que lo compró, devolvérselo gratuitamente al primer dueño. Maitama, ¿cuál es el motivo? Que van de Ica, ve Davar, porque hay tribunales ahí. Si te quitaron el campo sin derecho, te vas a ir a quejar a los tribunales. Velo así Cabel. Ahora, el dueño no fue a reclamar. Emma, a Jule Ágil, entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Le perdonó? O sea, está dispuesto a perder el campo. Ahora yo vengo, se lo compra al no judío. Se lo compré. No puede venir ahora a reclamarme y decir, pero me lo quitó a mí. Muy bien. Ugdel Bar Riale. Ahora va a traer la Gemara una historia de otra persona. ¿Sí? Se llamaba Gedel Bar Riali. ¿Qué pasaba antes? El rey cobraba impuestos. ¿Sí? Dice, había una costumbre que el rey fijaba el pago de un impuesto fijo a todos los que estaban en un valle, por ejemplo. ¿Qué hacían? El rey no quería saber de uno por uno. Decía, este valle me debe tanto dinero. Entonces, ¿qué hacía la gente? Entre todos juntaban el dinero en función de los terrenos de cada uno. Dividían el pago del impuesto. Ahora, si uno de ellos se iba, ¿sí? Al rey no le importaba si ahora antes había 25 personas y ahora hay 24. Él quiere la misma cantidad. Entonces ellos tenían que pagar todo el impuesto. Entonces, ¿cómo es esto? Dice Gidel Barri Ale, esta persona, Kavil Ara Betaska Mibe Baana, recibió un terreno en un valle que se llamaba así. Bien. Es decir, que cuando se iba una persona de los que estaban en el valle, traían a otro para que pudiese participar al pago del impuesto y recibía el campo. Agdim Beyahiv Zuze Ditlat Shanim. ¿Qué hizo? Este Gidel, pagó el impuesto por 3 años por adelantado. De Sofata Marvata Kame. Al final, después de un año, vino el primer dueño, el dueño original. Ambrule le dijeron a Gidel, Shata Kamaita de Yahabat. Es decir, por causa de lo que pagaste del impuesto, por un año comiste. Hasta ahora, Anan Yahabinan, Anan Ajlin. Nosotros vamos a cobrar el más y vamos a comer de el terreno. Atule Kamé de Raspapa se fue delante de Raspapa, es decir, no le querían devolver lo que pagó por adelantado. Se fueron a ver a Raspapa. Sabar, le Michtable, Tirfa, Avne, Baga, para que le escriba a Gidel un documento que puede recuperar el impuesto que pagó por adelantado. Amarle Rabuna, Bere de Rabbi Yoshua, Rafapa, le dijo Rabuna, el hijo de Rabbi Yoshua, Rafapa, que si es así, que tú piensas que puede obligar a las personas de ese valle a que le devuelvan eso. Así te sicricón, estás haciendo lo mismo con sicricón. Él ama Rabuna, entonces que dijo Rabuna, Bere de Rabbi Yoshua, Aniach, Maotab, al Tzvi. Es como si hubiese dejado su dinero ahí puesto en una piedra y lo perdió. Ya está, pagó. ¿Quién le pidió que pague por adelantado? Ya está, nadie te lo pidió. Ahora, volvemos a la Mishnah. Esto que dijimos, sí que el que compra de un sicricón, lo que compró se anula y lo tiene que devolver al dueño original. Eso es Mishnah Rishona. Eso es lo que se enseñó al principio. Bedín Shelajarehen, pero después vino otro Bedín. Amru, dijeron, a lo que haga sicricón, no ten la Bealim Revía. El que compra de un sicricón tiene que darle al dueño original un cuarto del valor. Amar Rab, dijo Rab, Revía Becarca o Revía Bemaot. Es decir, un cuarto de las monedas que dio o un campo que vale por un cuarto de esas monedas. Shmuel dijo, Revía Becarca, es decir, un cuarto del campo, que es un tercio de las monedas. Bemaika me pligue, ¿dónde está la discusión? Marsabar uno dice, Naje Revía Zavin, es decir, que She Haoved Kohavim Maharet Akarka
a Gezula. Cuando el idólatra compró perdón, vende el campo robado, lo reduce un cuarto de su valor. Umar Sabar, y el otro dice, Neje Humsha Zavin. Y el otro dice, no, lo reduce un quinto de su valor. Entonces va a depender de si calculamos el valor con respecto al, lo que se llama aquí en la Gemara, se suele llamar por dentro o por fuera, es decir, si se tiene en cuenta el valor mismo más un cuarto del valor, o si un cuarto está incluido dentro del valor inicial, es decir, un cuarto de 100 son 25, pero si tenemos mi bajutz, si lo hacemos por fuera, entonces sería un quinto que sería 20%, porque tiene 100 más el quinto en sí mismo. Metiv zo Mishnah Rishona. Vamos a Metive. Traemos una pregunta de una breita. Zo Mishnah Rishona, aquello que dijimos que esto era lo primero que se enseñó. Benishon Ajerem Abru, y el Bedín después dijo a lo que Agmina Sikrikon, que el que compra un Sikrikon no ten la Baalim Revía, que le da a los dueños un cuarto. Veyad Bealim a la Eliona. Y la mano de los dueños está por encima de pedir aquello que necesitan. La tuve carca, si quieren un campo, que le den un notlin. La tuve más, si quieren monedas, notlin, que le den. Emata, ¿y cuándo es esto? Bismanche en Beyadan Likaj. Cuando ellos ya no pueden comprar ese campo. Avaliesh Beyadan Likaj, pero si tienen la posibilidad de comprar. Hen Kotmim Lejoradam. Ellos están antes para comprar ese campo que cualquier otra persona. Rabbi Oshiv, Bedin Nimno. Es decir, Rabbi Oshiv, Bedin Venimnu, Shimashta, Bifne Sikrikon. Perdón, Shimshata Bifne Sikrikon Shenemas al Jodesh. Es decir, Rabbi cambió la norma y el Bedín no le aceptaron que si el campo estuvo en manos de Sikrikon durante 12 meses, Kola Kodem Likazajá, que todo el primero que quiere comprar puede hacerlo. Abal no ten la Bealim, Revía Becarca, pero tiene que darle un cuarto del valor del campo. O Revía Bemaot, un cuarto en monedas. Amar Rabashi dijo Rabashi, Kitania Ahi, Leajar Shebau Maot Leado. ¿Cuándo fue enseñado esto? Después de que ya recibió el dinero. Ahí es donde puede darle también o monedas o campo. Amar Rab, dijo Rab, Ana, Havai, de Minyaná, de Ber Rabbi. Yo estaba en ese minyan de los jueces que fijaron esta ley del Sikrikon después de 12 meses. Uminai, Didi, Manu, Berresha. Veoti y a mí me preguntaron el primero. Entonces, ahora pregunta la cámara, pero si fue enseñado una Mishnah, Dinema Monot, Betaharot, Beatumot, las leyes económicas y de pureza y de impureza, Matkilim y Nagador se empiezan preguntando al más grande en sabiduría, Bedinene Fashot, Matkilim y Natzad, y las leyes de pena de muerte se empieza por el lado, es decir, no por el más grande. Amar Rabba Bere de Rabba. Dijo Rabba, el hijo de Rabba. Veitema Rabbi Hilel Bere de Rab Bolam. Y algunos dicen que fue Rabbi Hilel, el hijo de Rab Bolam. Shani Minyana de Ber Rabbi. Es diferente el bedín de Rabbi. De Kuleu Minyanaihu. Que todos eran Minatzad, eran pequeñitos. Vehabu Mathilim. Y por todos se empezaba. Es decir, no daba igual por quién empezar. Veamar Rabba Bere de Rabba. Dijo Rabba, el hijo de Rabba, Veitema Rabbi Hilel, Bere de Rabbi Bolam. Y algunos dicen que fue Rabbi Hilel, hijo de Rabbi Bolam. Mimot Moshe, Rabbi, Lo Matzinu Torah, Ugdulá, Bemakom Echad. Desde los tiempos de Moshe hasta Rabbi Udán, así, no se encontró que la Torah y la grandeza estén en un mismo lugar, en un mismo hombre. Pregunta que Maraveló, ¿y acaso no? Veja, Yoshua, estaba Yoshua. Vejaba Elazar, y estaba Elazar a Cohen. Vejaba Elazar, perdón, estaba Yoshua y Elazar. Vejaba Elazar, vejaba Pinjas, y estaba también Pinjas. Vejaba Pinjas, y también estaba Pinjas. Shaya Gadol, Betorah, Cohen Gadol, a Jarabib. Se responde la cámara y dice, Habus de Kenim,
es decir, Bismanó, Ayagam Zekenim. En esos días que estamos diciendo, de Yoshua, de Lazar, ¿sí? Y de Pinjas, también estaban los ancianos, que también eran los que mostraban la grandeza de la Torah. Pregunta la Gemara, veja Abba Shaul. Ah, pero estaba Shaul, que era el rey, y era un sabio en Torah. Abba Shmuel. Entonces responde la Gemara, estaba Shmuel. Ah, vea Nafshe. Y después de que murió Shmuel, dice, Kuleu, Shene, Kamrinan. Es decir, Sheye Gadol Betorah Ugdulá, Hainu, Mishe Amad, Begedulato, Atzov Yamav. Es decir, durante todo su tiempo. No es una parte. Ok, puede ser que una parte de su tiempo sí que fuera el único. Pero en todos sus días, como Moshe, no hubo. Y como Rabbi. Veaba David. Ah, pero estaba David, que era grande en sabiduría y era grande en, era rey. Haba Ira Hayairi. Estaba Ira Hayairi, que era muy grande también en Torah. Veana Nafshe y murió antes que David. Lo mismo. Huleu Shanin Bainan. Es decir, estamos diciendo en todos sus días. Ah, Abba Shlomo. Ah, pero estaba Shlomo. Responde la Gemara. Abba Shimi Bengera. También estaba Shimi Bengera. Ah, vea Katle. Ahora, pero lo mató Shlomo. Kuleu Sheni Kamrinan. Estamos hablando otra vez que en todos sus días no hubo, estaba él solo en sabiduría y en grandeza. Veaba Hizquilla. Ah, pero estaba Hizquilla, que era el rey y también era un grande en Torah. Responde la Gemara, Haba Shavna. Estaba también Shavna, que era un gran sabio de Torah. Veja Iktil. Ahora murió. Lo mató Sanjerib. Kuleu Shanin Kamrinan. Nos referimos a que durante todos sus días veaba Ezra, pero estaba Ezra, que era muy grande en sabiduría y también fue un dirigente del pueblo de Israel. Abba Nehemia ben Jajalaya, también estaba Nehemia ben Jajalía. Amar Rabaja ben Raba, Amar Afani Omer. Yo también digo, Mimot Rabbi Be'Ashi lo matzinu betorah ugdulá bemakomajer. Desde que murió Rabbi, Rabbi así, hasta Rabashi, no encontramos nadie que sea que estuviese la grandeza y la Torah en un mismo lugar. ¿Veló? ¿Acaso no? Dejaba una Barnatán, pero si estaba una Barnatán, con la Gemara, Shani una Barnatán, es diferente, es el caso de una Barnatán. De Mejav Haba Kayif le Rabashi, porque él estaba bajo la autoridad de Rabashi y Rabashi era más grande que él en sabiduría. Hasta aquí llegamos. En el DAF, antes de la llegada de Shabbat Kodesh, estudiaremos la siguiente página, la página 59, Bezrat Hashem, Hizku Veimso.